Corintios, estoy un poco nublado aquí. 1 Corintios 1374. Acá llegué al tiro, amén, Señor. 9 al 17, ¿cierto? Capítulo 3, del 9 al 17. Lo vamos a leer, ¿cierto? Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito, arquitecto, puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. ¿Ya? Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. ¿Cuál es el fundamento? ¿Qué es un fundamento? ¿Qué es donde uno funda, donde uno afirma, donde uno empieza a construir? O sea, no Pedro, Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará. Pues por el fuego será revelada y la obra de cada uno, cual sea el fuego, la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como será salvo, aunque sí como por fuego. Estoy un poco encandilado porque estoy grabando con un teléfono y tiene un flash gigantesco aquí. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Hermanos, amigos, no los conozco, no sé quién va a escuchar esto. Yo quiero decir algo aparte de esto. ¿Ya? Aparte de que yo considero que no es que yo la considere, yo lo aprendí, lo creí como un niño. Yo tengo un mentor que es el Señor Jesucristo y yo sé que Él tiene verdaderos hombres con real sacerdocio. El real sacerdocio son los verdaderos llamados. Estoy seguro que estos son los tiempos de donde la ciencia aumentará. Mucho tiempo pensé que eso, la ciencia aumentará. Yo decía, wow, la tecnología ya aumentó, estamos en los tiempos finales, pero Dios cuando le dice que cierra el libro, ¿cierto?, al profeta, y le dice la ciencia aumentará, era porque él iba a revelar misterios que estaban ocultos desde la fundación del mundo, como la verdadera deidad de Jesucristo. Ahí hay un tema complicadísimo y si tú no te arrepientes de tus pecados, sigues pecando, sigues viviendo en inmundicia, tú, voy a vivir, esto que todos me vean, no, yo tengo un estatus y yo me comporto para la gente así, pero me encierro en el baño a ver iniquidades, o antes de dormir cuando mis hijos están durmiendo, me fumo un cigarro y lo apago, ya no me vieron, antes de tus hijos, antes de tu esposa, antes de tus hermanos, antes de la gente donde tú te congregas, iguales, tus pares, ¿cierto? Antes de todo ellos tú tienes que estar bien con Cristo, con tu Creador, con tu Hacedor, y tú lo vas a engañar a Él si Él te pide santidad, que te aparte para que pertenezcas a la verdadera iglesia de Dios, a la santísima iglesia de Dios, que es la iglesia por la que Él viene, una iglesia pura. O sea, si no eres capaz en tu mente de vencer así un pecadito, después cuando Señor, si en tu nombre profetizábamos, echábamos fuera demonios, Dios se manifiesta, en una parte de la Biblia, el conocimiento que yo tengo, que por oír con fe, pero no, yo soy malísimo aún, pero espero perfeccionarme para el Señor, o sea, que Él me perfecciona a través de su Espíritu, pero yo pongo lo mejor de mí siendo carne, pero Él se ha manifestado en mí. ¿Cómo? Yo lo tengo claro. Yo no soy testimonio, pero tengo hijos, tengo gente que me conoce y puede dar testimonio de que el Señor Jesucristo sí hace un cambio en las personas. Pero no importa, por su espíritu, por su fruto lo conoceréis, pero el espíritu del Señor
¿cierto? Cuando la palabra es de Dios, se logra uno percatar si es palabra fiel, fidedigna, ¿cierto? Y la gente que apegada a sus cosas, a su religión, a sus santos, a, a su doctrina, que la ama, atesora su doctrina, ¿cierto? No, mi Señor Jesucristo, Él me perdona porque Él es un Dios de amor y me perdona todo lo que yo haga. Perfecto, amén. Sigan pecando, sigan pensando de que el Señor los va a perdonar, pero tienen que tener en cuenta que Dios viene por una iglesia santa, sin mancilla, viene por su esposa, ¿cierto? Dios compara a la iglesia con la esposa. O sea, ¿a ti te gustaría que tu esposa fuera una viciosa, una mentirosa, una fornicaria, una idólatra? Parte de ahí, parte de ahí. El mundo entero completo, el mundo entero, desde la China hasta aquí, el planeta entero, está gobernado por el príncipe de esta era, de este milenio, de este trozo de tiempo que va desde que él logró hacer que pecara la creación del Señor, que comieran del fruto, los engañó y hasta el día de hoy los sigue engañando. Y yo tengo claro que esta palabra, más aún que me cuesta mucho todavía poder expresarla bien, me cuesta porque soy un bebé, un niño, pero no tenemos más tiempo para seguir viviendo en una doctrina que yo voy a la iglesia, que llevo mi diezmo, que me arrepiento, me arrodillo, oro, aleluya, canto, alabo, llego a la casa a ver pornografía, llego a la casa a fumar, los fines de semana me embriago, me emborracho y yo la otra semana pido perdón. O sea, yo no puedo, yo soy basura, soy un grano de tierra. Yo igual practicaba el pecado, igual hacía iniquidades, pero algo tengo seguridad, que la palabra del Señor, la verdadera doctrina, cuando es verdadera, cuando es palabra de Dios, cuando es palabra pura, limpia, sin manipulación, sin ánimo de nada, de lucrar, de hacer con la misericordia, como es que es la palabra, con los que hacen mercancía de la misericordia, o sea que ocupan una Biblia para traer gente, para lucrar, ya no, eso dejémoslo a un lado. Porque nosotros tenemos que despojarnos de todo, de todo, de todo. ¿En qué sentido? Dios, cuando hay un llamamiento del Señor, nosotros no somos de este mundo, somos de la Nueva Jerusalén. Nosotros pertenecemos a la iglesia, nosotros tenemos una eternidad con Cristo. Y este mundo no nos puede vencer, no nos puede ganar, no podemos ser idólatras, estar apegados al dinero, estar apegados a los lujos, a los placeres de la carne, Tengo tantas cosas que me gustaría compartir, siento que hay tanta gente que está perdida en el espacio, perdida en el tiempo, perdiendo su tiempo, perdiendo sus vidas, su alma. Lo único que les aconsejo que tengan claro, que pueden encontrar en la Biblia la verdad, que la iglesia del Señor aparece en la Biblia y aparece clara, que no se busquen ustedes, que no se los diga un pastor, perdón, me estaba olvidando, que no se los diga un cura, búsquenlo en la Biblia, escudriñen, lean, el Señor les va a dar revelación, arrepiéntanse, para que puedan tener discernimiento de espíritu, para que ustedes se den cuenta, este tipo ¿por qué me está diciendo esto si en la Biblia no sale? Pero hay que leer también, pues. ¿Ya? Dice, esto lo anotó mi hija, que le pedí que le anotáramos, me ayudaran en esto, que en mi primer video, mi hija de 11 años se llama Martina.
Primera de Corintios. Ahora bien, vosotros sois el cuerpo de Cristo y cada uno individualmente un miembro de él. Primera de Corintios. Acá se le olvidó anotar el versículo, no importa, ¿ya? Él es también la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, y él es el principio, el primogénito de entre los muertos, a fin de que él tenga en todo la preeminencia. El primogénito de entre los muertos. Bueno, yo no sé cómo explicarle acá, pero acá dice que él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. O sea, el cuerpo es la iglesia y él es la cabeza. Juntos hacen el cuerpo de Cristo. Y acá el primogénito entre los muertos, porque él fue el primero en resucitar. Resucitó él y dio ese chispazo, ese inicio a la resurrección. Él fue el primero en vencer la muerte, resucitó él, resucitaron las primicias, ¿cierto? Los 144.000 que le seguían por todos lados empezaron a resucitar, algunos habían muerto, algunos estaban vivos, eso estoy seguro. Y si no entienden eso, a lo mejor más adelante vamos a poder explicarlo. Les puedo dejar a los que quieran saber o si hay algún contacto con alguno de ustedes, recomendarle a una doctrina, recomendarle a una persona que es ungida por Dios hace bastante tiempo, que esa persona, este hombre, ¿cierto? Que es un siervo de Dios, ¿ya? Él sabe mucho, fue cristiano mucho tiempo, muchos años y leyó la Biblia, ¿cierto? Y fue yo cuando lo veía de un principio decía, sabe bastante de la Biblia y después me di cuenta que él es como Saulo de Tarso, como Pablo, que Pablo era erudito en el Torá, se sabía los 5 primeros libros de la Biblia a la perfección, que él era maestro en la lectura, tenía conocimiento y él pensaba que estaba haciendo lo bueno y esta persona es lo mismo, leía, tenía todo el conocimiento aquí, las palabras estaban escritas en su mente y cuando Dios le muestra la verdad de que la Biblia es real, de que la Biblia no es solamente letra y doctrina de hombres, sino es vida pura, hay misterios que han sido guardados solamente para los hijos de Dios, para nadie más, ¿cierto? Cuando Jesucristo predicaba, le decía al Señor, siempre le habla con parábolas a la gente. Y Dios le decía, ellos tienen oídos, no oyen, tienen ojos, no ven. A ustedes les he revelado los misterios de Dios, los misterios del cielo, ¿cierto? A los discípulos. Porque la gente escucha y no entiende, no lo va a entender tampoco mientras no procedan al arrepentimiento. Entonces, volviendo al tema, yo empecé a escuchar y una doctrina de una persona que es discípulo de Dios, es siervo de Dios, él un ser común y corriente, pero en él hay arrepentimiento y puedo dar testimonio que a través del oír con fe y de escuchar esa doctrina transformó mi vida. Yo desde niñez había escuchado un montón de palabras, un montón de doctrinas de hombres, un montón de veces que el Señor me ama, que el Señor perdona los pecados, y les voy a compartir algo importantísimo para mí, que fue con la palabra que Dios me levantó, que me perdonó. Estoy un poco encadillado, pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. Y también todos los que los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús. Compórtense, mi hijo, perdón. Compórtense, niños, por favor. Los que quieren vivir
piadosamente. ¿Dónde estaba? ¿Dónde iba? En Cristo Jesús padecerán persecución, mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Eso que un ciego guía al otro ciego, los dos caen en el hoyo, es totalmente verdad. Hoy día en la iglesia el pastor fornicando, drogándose, mintiendo, mirando a la hermana y todos los demás haciéndole caso a todo lo que se le ocurre. Pero persiste tú en la que persiste tú en la que has aprendido. Bueno, no puedo ver bien, el flash del teléfono me tiene escandilado. ¿Ya? Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las escrituras sagradas, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es por Cristo Jesús o en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Con esta palabra, a las 4 de la mañana, después de haber estado con la madre de mi hijo, después de haber bebido, después de haber pecado, y después de haber vivido varias semanas anteriormente escuchando la sana doctrina, la palabra de Dios, la verdadera palabra de Dios, no manipulada, no con un fin de lucro, no con una artimaña del diablo, sino lectura pura, doctrina de Jesús, ¿cierto? El fundamento. Más esta palabra que leí, primero me sentí pésimo en la cama. En mi testimonio, lo digo solamente, ya, no lo voy a contar así tan detalladamente, pero a las 4 de la mañana, después de haber pecado un montón, me levanté, me duché. A esa hora yo debería haber estado agotadísimo, cansado, así durmiendo, encima bajo los efectos del alcohol. Pero mi alma empezó a clamar a Dios. Yo empecé a pronunciarle el nombre del Señor y tuve que bajar del segundo piso donde estaba durmiendo, meterme a la ducha, bañarme, cambiarme ropa, abrí la Biblia, leí esto, escuché la voz del Señor y yo me arrepentí. Mi arrepentimiento fue verdadero porque Dios me perdonó. Porque desde ese día hasta el día de hoy, yo cada vez que hay un pensamiento maligno lo detecto. Lo logro detectar por misericordia del Señor, por poder de Dios, porque Él así lo quiere, porque es su voluntad. Y todo lo que yo practicaba lo dejé de practicar. Y el que me diga que la carne es débil, cuando el Señor Jesucristo, cuando Dios engendra un hijo, y te perdona los pecados y te limpia y te lava, tú no pecas más. Conscientemente, tu carne es débil. O sea, yo todo lo que practicaba está en mi hijo. Acá presente lo diría de verdad más crudamente. En delante logré como poder hablar porque ya no estaban tan presentes aquí, tan pendientes. Pero se vinieron aquí el día donde yo estoy haciendo el video, pero dejé de practicar todas las iniquidades que practicaba, ¿ya? No es de que yo quiera ser farsante con ellos, pero igual tengo que tener un vocabulario un poco decoroso. Mi hija mayor puedo hablar más directo con ella, pero Leoncito tiene 7 años y absorbe todo. Y así como me encanta que él absorba la palabra del Señor. Y eso. El Señor sí perdona, el Señor sí salva, y la iglesia de Dios es pura, sin pecado, vive en santidad, no tiene mancha, es la esposa del Señor. Vamos a ver si podemos seguir haciendo más videos y poder hablar de otros temas. Ya que Dios los bendiga de sobremanera y cuídense mucho. Buenas noches, que estén bien.